El siguiente relato está basado en hechos reales sucedidos en la Ciudad de México. Mi abuelo llegó a la ciudad en la década de los 40, procedente de Michoacán, lleno de esperanzas de encontrar una vida mejor para él, su mujer y sus 3 hijos que tenía hasta ese momento. El primer lugar donde vivió fue una vecindad en la colonia Nochebuena, justo donde ahora se encuentra la Plaza de Toros México. Al entrar a trabajar en la fundidora La Mexicana, el dueño les financia a sus empleados unos terrenos por la zona de Santa Fe, a donde se mudan y ahí construye unos cuartos. Cierto día recibe una carta de su primo Pascual, en la que le pregunta si puede irse con él a la ciudad, pues la situación en el pueblo está cada vez más difícil y muchas veces no tenía para alimentar a su esposa y a su hija de 2 años. Mi abuelo le responde y le dice que sí, y que él le ayudaría a encontrar un trabajo. Pascual llegó con su familia y construyó unos cuartos de láminas junto a la casa de mi abuelo. Empezó haciendo pequeños trabajos por aquí y por allá. Sembraba las tierras de un conocido de mi abuelo hasta que consiguió entrar también en la fundidora. Cuando los primos regresaban de trabajar, acostumbraban tomarse un café bajo un pino que estaba unos metros más allá de la casa. En una noche de esas en que hacía más frío de lo normal, encendieron una fogata para calentarse, pero el viento soplaba con fuerza y en determinado momento la temperatura descendió aún más. Pascual se levantó de su silla súbitamente ante la mirada extraña de mi abuelo, que lo vio alejarse unos cuantos metros hasta situarse debajo de un árbol. Fueron unos cuantos minutos en los que Pascual parecía estar platicando con alguien. Cuando volvió al lado de mi abuelo, éste le preguntó qué había sido todo eso, y Pascual, con un poco de vergüenza, le confesó que él podía ver y hablar con las ánimas. Mi abuelo en un principio creyó que era una broma, pero al ver el rostro serio y preocupado de su primo, le preguntó si algo estaba mal. Pascual le relató que esa ánima estaba sufriendo y necesitaba de su ayuda, pero que en ese momento no le dijo cuál era el motivo. El tiempo pasó hasta que una noche en que nuevamente se encontraban bajo el pino, la temperatura volvió a bajar y el aire a soplar con violencia. Pascual se retiró hasta el árbol, pues sabía que el muerto ya lo estaba esperando. Mi abuelo lo veía con atención, pero por más que trataba no podía ver con quién platicaba su primo, que en cierto momento de la conversación comenzó a mover los brazos y a negar repetidamente con la cabeza. Pasó alrededor de 1 hora cuando Pascual volvió. Tenía el rostro lleno de preocupación y las manos le temblaban. Cuando mi abuelo le preguntó qué había sucedido, su primo negó con la cabeza y permaneció en silencio por unos minutos, hasta que le contó lo que el espíritu atormentado le había pedido que hiciera. Según el primo Pascual, el muerto le contó que en vida había prometido ir al Vaticano, pero desgraciadamente murió de manera repentina. El tiempo para cumplir con la manda se le estaba terminando y le pidió que él fuera en su lugar a pagarla. Pero con toda la amabilidad que había en Pascual, él se negó. Le dijo que era muy pobre y no tenía los medios para poder hacerlo. El muerto le dijo que unos metros más allá, debajo de una higuera, estaba enterrada una olla con oro, pero que con eso no le iba a alcanzar y debería poner el resto para el viaje. Pascual le volvió a repetir que él no tenía la forma de conseguir ese dinero y que incluso el lugar donde vivía no le pertenecía. Apenas terminó de contarle a mi abuelo, sopló de nuevo un fuerte viento que apagó la fogata como si fuera una vela y fue acompañado de un alarido ensordecedor. Ambos corrieron hasta sus casas y se refugiaron sin contarle nada a sus familias de lo sucedido. Tres días pasaron y los dos continuaron con su vida normal. Parecía que aquella mala experiencia se quedaría en el olvido y nada más. Una anécdota que quizás algún día relatarían, pero justo esa noche, cuando regresaron de trabajar, sucedió algo inesperado. Mi abuelo se encontraba cenando en su casa junto a mi abuela y sus hijos, cuando la esposa de Pascual entró corriendo. Lloraba desesperada y apenas se le podía entender lo que decía. «Es Pascual», dijo, y señaló hacia la puerta. Mi abuelo se levantó rápidamente tomando el machete que estaba en la entrada.
Cuando entró en el cuartito vio a su primo tirado en el suelo revolcándose de un lado a otro, pataleando y agitándose con violencia. Parecía que luchaba contra algo, pero mi abuelo no lograba ver qué era, y en un momento pudo distinguir que Pascual trataba de quitarse algo del cuello, como si alguien lo estuviera ahorcando. Momentos después llegó mi abuela, quien desde siempre fue una mujer católica, llena de una fe a prueba de todo, y aunque en ese momento se quedó paralizada por el miedo de lo que estaba presenciando, logró sacar fuerzas para comenzar a rezar la Magnificat a la Virgen María. Mi abuelo, como podía, trataba de poner en pie a Pascual, que fue recobrando el sentido conforme mi abuela avanzaba en su rezo, hasta que todo terminó. A la mañana siguiente, después de que todos desayunaron juntos, Pascual le dijo a mi abuelo que se regresaba para su tierra con su mujer y su hija, pues no quería que algo malo les fuera a pasar a él y a su familia. Mi abuelo le dijo que ya todo había pasado y que no había nada de qué preocuparse, pero Pascual le respondió que a la medianoche el muerto había vuelto para decirle que el tiempo se le había cumplido y que como él no pudo pagar su manda, ahora se llevaría a alguien de su familia. Es por eso que mejor me voy, primo. Jamás me perdonaría si algo te pasara a ti o a tu familia. Muchas gracias por toda tu ayuda, le dijo, y después se fue. Un año pasó desde aquel incidente, y mis abuelos decidieron ir al pueblo de visita. Tenía mucho tiempo sin ir a su tierra, y lo primero que hicieron fue ir a visitar a su primo Pascual para saber cómo estaban. Este le contó que su niña había fallecido, tan solo un par de meses atrás. Mi abuelo le preguntó la causa, y Pascual le dijo que la niña comenzó a enfermar a partir de que les contó que veía a un hombre malo junto al fogón de la cocina. Leyendas y Relatos de México es escrito y producido por Rafael Méndez. Música de Mauricio Gaciuk.